Introducción al pensamiento filosófico por Joseph Maria Bochensky. 6. El pensamiento. Al pensamiento, más que a la observación, debemos las poderosas conquistas de nuestra ciencia. El pensamiento está a punto de transformar la faz de la Tierra y de nuestra vida. Vale la pena que meditemos unos momentos sobre él. ¿Qué es propiamente pensar? ¿Cómo se configura? ¿Qué camino sigue nuestro intelecto en la investigación científica? Y, por fin, la pregunta más importante, ¿cuál es su valor? ¿Podemos fiarnos de él, crear en sus resultados y guiarnos por el pensamiento científico? Hoy quisiera discutir brevemente con ustedes algunas de estas importantes cuestiones. El primer término, ¿qué es el pensamiento? De modo muy general, se llama pensamiento todo movimiento de nuestras ideas, imaginaciones, conceptos y demás. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿en qué piensa usted?, le contesto acaso estoy pensando en la casa de mis padres. Ahora bien, esto quiere decir que ante mi conciencia se presentan y van sucediéndose imágenes, recuerdos, etc. Así pues, la definición más general de pensamiento puede ser un movimiento de ideas y conceptos. El pensamiento científico no es un pensamiento cualquiera, es un pensamiento serio, y eso quiere decir primeramente que es disciplinado. Un hombre que piensa con seriedad no deja que sus ideas y conceptos floten libremente ante él, sino que los endereza rigurosamente a un fin. Y en segundo lugar, quiere decir que el fin es saber. El pensamiento científico es un pensamiento disciplinado que se ordena al saber. Mas, ¿cómo puede ese pensamiento convertirse para nosotros en saber? Pudiera pensarse que el objeto que queremos conocer está presente, nos es dado, y en ese caso no es menester pensar para verlo, sino que basta abrir los ojos o dirigir a él la atención, o bien que el objeto está ausente, no nos es dado, y entonces, así parece por lo menos, no hay pensamiento que nos lo pueda traer cerca. Sin embargo, no es así. Basta interrogar sobre ello nuestra experiencia para percatarnos de que en ambos casos el pensamiento desempeña un papel útil y a menudo decisivo. Tomamos primeramente el caso en que el objeto nos es dado. Ese objeto no es nunca del todo simple. De ordinario es muy complejo, casi infinitamente complejo. Tiene cientos de caras, aspectos, propiedades o como se quieran llamar. Nuestro espíritu no puede abarcar todo eso de golpe. Para conocer bien tal objeto, es menester mirar cuidadosamente y con esfuerzo una cara tras otra, compararlas entre sí, observando de nuevo y analizando desde más y más puntos de vista. Ahora bien, todo esto es pensar. Pongamos un ejemplo de este proceso de pensamiento. Tengo una mancha roja ante mis ojos. De pronto pudiera pensarse que la cosa es bien sencilla y que basta abrir los ojos para ver lo que es. Sin embargo, una mancha roja no es cosa del todo sencilla. En primer lugar, no puede haber una mancha roja si no hay una superficie sobre la que caiga, con la particularidad de que el color de la superficie ha de ser distinto del de la mancha. Esto, en primer lugar. En segundo lugar, comprobamos que la mancha no solo ha de tener un color, sino una extensión, es decir, cierta longitud y anchura. Hecho bastante sencillo, pero notable. Ahora bien, la extensión no es un color, aun cuando haya siempre necesariamente unida con el color. En tercer lugar, tampoco basta por sí sola la extensión. Tiene que haber también una figura, una forma del margen. La mancha puede ser cuadrada o redonda, pero tiene que tener una figura. Si continuamos observando, hallamos que tampoco el color es cosa tan sencilla. Es una mancha roja, pero no cualquier mancha, sino de un matiz, de un tono perfectamente determinado. Si tenemos delante dos manchas rojas, de ordinario, el tono, el matiz, no será el mismo en ambas. Aún puede irse más lejos en el análisis del color. Todo el que haya estudiado la teoría de los colores sabe, por ejemplo, que puede hablarse de la intensidad del color. Notemos aún que la mancha roja no solo ha de caer sobre un fondo de otro color, sino sobre una cosa que llamamos supuesto o sujeto.
Así hemos descubierto ya en la mancha roja no menos de 7 elementos: fondo, superficie, color, extensión, figura, tono, intensidad y supuesto u objeto o sujeto. Y estamos aún en el comienzo, y se trata de un ejemplo sencillo y trivial. Si tratáramos de objetos espirituales, como el perdonar o el dar, es fácil imaginar la complejidad realmente infinita que representan y el enorme esfuerzo de pensamiento requerido para orientarse de algún modo en ellos. Este modo de pensar fue siempre empleado en la historia por los grandes filósofos. El gran maestro fue aquí Aristóteles. En los comienzos del siglo actual, un pensador alemán de primera fila, Edmund Husserl, aclaró y describió notablemente este procedimiento al que dio el nombre de fenomenológico. La fenomenología, por lo menos en los primeros escritos de Husserl, es un procedimiento en que tratamos de comprender la naturaleza de un objeto dado por un análisis semejante al que aquí hemos practicado. Sin embargo, en las ciencias naturales, este modo de pensar desempeña más bien un papel secundario. El interés principal se pone en ellas en el pensamiento que trata de comprender el objeto no dado, el objeto como si dijéramos ausente. Tal pensamiento se llama también conclusión. En este punto quisiera hacer una observación importante. Como ya hemos dicho, solo hay dos casos posibles. El objeto nos es dado o no. Si nos es dado, hay que verlo y describirlo sencillamente. Mas si no nos es dado, solo hay una posibilidad de saber algo sobre él: la deducción o conclusión. No existe una tercera vía de conocimiento. Es verdad que se puede creer en algo, pero creer no es saber. El saber solo viene de la observación del objeto dado o de la deducción y conclusión. Hay que recalcar vivamente este punto, pues están actualmente muy difundidos diversos equívocos. Se dice, por ejemplo, que se puede conocer algo por la buena o por la mala voluntad. Otros afirman que un salto de la libertad o cosa semejante es un instrumento del saber. Puede naturalmente imaginarse que el salto pueda ser útil como preparación para el acto de conocimiento. Así, si quiero conocer una vaca que está detrás de la pared, un salto por encima de la pared puede llevarme delante de la vaca. Pero una vez dado valientemente el salto, tengo que abrir los ojos, si el salto no ha sido mortal, y solo por la vista podré enterarme de algo acerca de la vaca, que acaso haya huido espantada. Ningún salto de la libertad o cosa parecida puede ser más que una preparación del acto de conocer. Y este es siempre, como hemos dicho, una aprehensión directa del objeto, es decir, una visión sensible o espiritual, o bien una conclusión. Ahora bien, la conclusión o deducción presenta diversos problemas difíciles. El más importante de estos problemas es cómo es en absoluto posible conocer un objeto, no dado por la conclusión. He de confesar que este problema me parece muy difícil. Una solución plena la desconozco. Sin embargo, es cosa clara que por la conclusión aprendemos algo. El siguiente ejemplo nos lo muestra con toda claridad. Si se me pregunta cuántos son 7.847 multiplicado por 23.169, de pronto no lo sé. Pero si hago la multiplicación, hallo que son 181.807.143. Ahora bien, multiplicar es pensar, deducir o concluir. El que afirme que puede saberse el producto sin tal deducción, sin hacer la cuenta, que me diga cómo y se lo agradeceré. Pero en caso de no saber decírmelo, ha de conocer que por la deducción puede saberse algo. No puede ponerse seriamente en duda que por ese medio aprendemos constantemente muchas cosas. Ahora bien, ¿cómo se realiza una conclusión? Para realizar una conclusión es menester siempre y sin excepción que tengamos como presupuestas dos cosas. De un lado, ciertas premisas, es decir, juicios, proposiciones que se dan por conocidas y verdaderas o de algún modo se admiten. Por otra parte, ciertas reglas según la cual se saca la conclusión. Por ejemplo, para concluir que la calle está mojada, puede tener las premisas. Si llueve, la calle está mojada. Y ahora llueve. Además, ha de conocer la regla que los lógicos llaman ponendo ponens, y que la enuncia así.
Si se tiene una frase condicional, una frase que empieza por sí y también su premisa, puede sacarse su conclusión. Los antiguos estoicos formularon así esta regla. Si se da lo primero, se da lo segundo. Es así que se da lo primero, luego se da lo segundo. La lógica, o más exactamente, la lógica formal es la ciencia que estudia esas reglas. Ahora bien, hay de estas reglas dos clases completamente distintas. De un lado, tenemos una muchedumbre de reglas que son infalibles. Es decir, aplicando rectamente estas reglas, el resultado es del todo cierto. Un ejemplo de regla infalible es nuestro modus ponendo ponens. Otro ejemplo es el modo bien conocido del silogismo, según el cual se concluye: todos los lógicos son mortales. Es así que Lord Russell es un lógico, luego Lord Russell es mortal. De otro lado, hay muchas reglas que no son infalibles. Y lo delicado en la vida y en la ciencia es que estas reglas son infalibles, es que estas reglas no infalibles desempeñan un papel mucho más frecuente que las infalibles. La cosa es tan importante que vamos a detenernos un poco más en ella. Las reglas no falibles son en el fondo inversiones de nuestro modus ponendo ponens. En este se concluye del antecedente al consiguiente, es decir, de lo primero a lo segundo. La regla es infalible. En la otra clase de reglas se procede según el esquema inverso. Si se da lo primero, se da lo segundo. Es así que se da lo segundo, luego se da lo primero. Esto ya no es infalible, como puede verse por este ejemplo. Si yo soy Napoleón, soy hombre. Es aquí que soy un hombre, luego soy Napoleón. Las dos premisas son aquí verdaderas, pero la conclusión es falsa. Pues yo no soy, por desgracia, Napoleón. La regla no es infalible. Los lógicos dirían incluso que es falsa. Sin embargo, en la vida, y sobre todo en la ciencia, casi siempre se concluye así. Por ejemplo, la inducción consiste de todo en tal modo de concluir. En la inducción tenemos como premisa que algunos individuos se comportan así o asá. Por otra parte, sabemos por la lógica que si todos los individuos se comportan de un modo determinado, también se comportarán hacia algunos. Ahora bien, del comportamiento de algunos, nosotros concluimos que es del de todos. Ejemplo, los químicos han comprobado que algunos trozos de fósforo se encienden, digamos, a los 42 grados. De ahí concluye que todos los trozos de fósforo se encienden a los 42 grados. El razonamiento es el siguiente: si todos, luego algunos. Es así que algunos, luego todos. Exactamente como en el caso de Napoleón, es una conclusión de lo segundo a lo primero. Es conclusión falible. Naturalmente, en la ciencia, el razonamiento no es nunca tan sencillo como aquí se ha pintado. Todo lo contrario, los sabios han inventado muchos y muy refinados métodos a fin de confirmarse sus conclusiones no infalibles. Sin embargo, todo eso cambia muy poco el hecho fundamental de que la ciencia de la naturaleza procede por reglas no falibles. El resultado es que las teorías científico-naturales no son nunca verdades enteramente ciertas. Todo lo que la ciencia puede alcanzar, y de hecho alcanza a este respecto, es probabilidad. Y tampoco respecto a esta probabilidad son las cosas tan sencillas como podría pensarse. Porque, en primer lugar, hasta ahora no sabemos lo que es propiamente la probabilidad de las hipótesis. Parece que ha de ser algo completamente distinto de la probabilidad de un accidente de automóvil que puede ser calculada. La cosa puede resumirse así. La mayor parte de las leyes de la física moderna son leyes de probabilidad, es decir, solo indican que un hecho se verificará con cierta probabilidad. Pero estas leyes sobre la probabilidad son a su vez probables, evidentemente en otro sentido. Ahora bien, aun cuando supiéramos lo que es la probabilidad, todavía tendríamos que contestar a esta otra pregunta. ¿Cómo podemos absolutamente alcanzar una probabilidad? Que la establecemos, no cabe duda. Pero hasta ahora no sabemos cómo esto es posible. Me doy perfectamente cuenta de que ante los grandes éxitos de la ciencia, todas estas dudas han de parecer a ustedes sin fundamento. Pero díganme ustedes, por favor,
¿qué razón tiene para creer que mañana saldrá de nuevo el sol? Ustedes me dirán seguramente que porque así ha sido hasta ahora. Esto no es razón suficiente. Tampoco la gata de mi tía ha estado entrando durante años en su cuarto por la ventana. También la gata de mi tía ha estado entrando durante años en su cuarto por la ventana, hasta que un día no entró más. Si se me replica que las leyes de la naturaleza son uniformes, yo pregunto, ¿por dónde lo sabemos? Solo porque hasta ahora hemos observado esa uniformidad exactamente como en el caso del sol o de la gata. Mas de ahí no se sigue de modo alguno que mañana hayan de continuar en su uniformidad. Estas consideraciones nos permiten adoptar una actitud clara ante la ciencia. ¿Acaso los principios de esa actitud puedan formularse de la siguiente manera? Primero, desde el punto de vista práctico, la ciencia, si es auténtica ciencia, es con toda certeza lo mejor que poseemos. La ciencia es sumamente útil. Segundo, teóricamente apenas tenemos tampoco nada mejor por lo que a la explicación de la naturaleza se refiere. La ciencia nos ofrece, aparte de las observaciones, solo enunciados probables. Pero en este terreno no es posible alcanzar más en parte alguna. Tercero, de ahí se sigue que cuando el pensador o el simple hombre pensante tropieza con una contradicción entre la ciencia y cualquier autoridad humana, ha de decidirse por la ciencia contra la autoridad humana. Esto se aplica sobre todo a las llamadas ideológicas, es decir, a las afirmaciones sentadas en base de cualquier autoridad humana, social o de otra especie. Por esta razón, todos los filósofos del mundo rechazan y condenan la ideología comunista que opone a la ciencia dichos de Marx, Engels y Lenin. Esto es irracional e inadmisible. Cuarto, como la ciencia, hablando en general, solo nos ofrece tesis probables, puede suceder que éstas hayan de ser rechazadas en nombre de la evidencia inmediata. La ciencia no es infalible, y si hemos hallado como evidente algo distinto de lo que ella afirma, hemos de estar por la evidencia contra las teorías científicas. Quinto, la ciencia solo es competente en su propio terreno. Por desgracia, con alta frecuencia acontece que científicos de renombre hacen las más varias afirmaciones que nada tienen que ver con su especialidad. Un clásico y claro ejemplo de tal transgresión de límites de la competencia es la famosa afirmación de un doctor médico que decía no existir el alma, pues él había cortado tantos cuerpos, era cirujano, sin duda, y nunca había dado con ella. La impertinencia está aquí en que la ciencia de este médico, en virtud de su propio método, se limita al estudio de los cuerpos y el alma no es ciertamente un cuerpo, aparte de que los cuerpos cortados por el doctor Galeno estaban muertos. Pero si miramos un poco más despacio este ejemplo, hallamos lo siguiente. El buen médico no tenía razón científica alguna para asentar tal afirmación. Para legitimarla, tenía que dar por supuesto que solo existen cuerpos. Y esto ya no es ciencia natural ni cirugía, sino pura, aunque mala, filosofía. Y ahí radica justamente el gran peligro. Ámbitos enormes de la realidad no están aún explorados. Sobre todo tratándose del hombre, no se han abierto aún a la investigación exacta científica. Aún en terreno en que la investigación está en marcha, sabemos increíblemente poco. Lo que acontece es que los hombres quieren llenar las enormes lagunas del saber científico por medio de su personal filosofía, por lo general groseramente ingenua y falsa. Esa filosofía se pregona luego como ciencia. Naturalmente, no son solo algunos científicos los que así obran, sino también muchos otros hombres. Pero la ciencia goza de tal prestigio que en este punto los científicos son los más peligrosos cuando se ponen a filosofar fuera de su competencia. Y si la sociedad se permite el lujo de tener y sostener algunos filósofos, aun cuando estos no contribuyen a la construcción de aviones o a la fabricación de bombas atómicas, ellos tienen sin duda su buen sentido. Porque la filosofía, y solo ella, puede precavernos de la ilusión o locura que tan a menudo nos amenaza de parte de un falso pensamiento bajo la autoridad de una supuesta ciencia. Una de las más importantes funciones de la filosofía es la defensa del pensar genuino frente a la exaltación y el desvarío.